El amor es un sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo, de acuerdo con la Real Academia Española. Hablar de relaciones amorosas es sobre cualquier tipo de vínculo sentimental, de amistad o erótico en el que existe afectividad hacia otra persona. Esto significa que no tiene por qué tratarse solo de relaciones de pareja, ya que existen diversas formas afectivas que no son tan visibles como la monogamia, pero que también requieren de acuerdos, forman compromisos y establecen sentimientos con más de una persona sin regulaciones tradicionales. En México, el estado civil de 94 millones de personas de 15 años o más de edad se distribuye de la siguiente manera. De acuerdo con datos del INEGI, 38% está casada, 30% soltera, 20% vive en unión libre, 6% separada, 5% viuda y 2% está divorciada. La búsqueda de nuevos vínculos románticos o sexuales obliga a las personas a conocer diferentes formas de relacionarse afectivamente. Para ello, se requiere de flexibilidad ante concepciones que, si bien algunas siempre han existido, hoy son una opción, especialmente para los adultos jóvenes. La monogamia es la condición de unión más aceptada socialmente, pero existen otras como las relaciones abiertas, de amigobios, las poliamorosas, las anárquicas, swingers o las parejas que están juntas pero viven por separado. Todas exigen de comunicación y negociación, ya que no existe la relación afectiva perfecta. En Diálogos en Confianza hablaremos de cómo entender la libertad en el amor y las diversas formas de convivencia amorosa. Buenos días, amigos, amigos de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos una mañana más de Viernes de Pareja, hoy con un temazo, las diversas formas de relación amorosa. Y es que a nivel social, a nivel cultural e incluso a nivel familiar, crecemos con esta idea de que la única relación que existe es la monógama y todo lo que está fuera de esta idea no es válido o no es igual de importante o no hay tanto compromiso como hay en una relación monógama. Vamos a derribar todas estas creencias con las que hemos crecido y mostrarles las diversas formas en las que podemos relacionarnos amorosamente con otras personas. Así que quédense con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Recibimos con mucho gusto y saludamos a nuestras compañeras intérpretes en lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Jimena Raya, que estará alternando a lo largo del programa con Magdalena Alejo y Lía Vadillo. Y como siempre es un placer compartir esta conversación y también leer de su voz sus comentarios de nuestra querida audiencia. Lara Valenzuela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Nat, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias por estar conectados aquí al programa Diálogos en Confianza, Viernes de Pareja, diferentes maneras de relación amorosa. Es un temazo, creo que queremos tener todos sus testimonios, todas sus dudas. Creo que estos temas luego surgen diversas preguntas que pueden solucionar y aclarar un poco lo que decía Natal, estos estigmas que tenemos acerca de cómo nos relacionamos entre las personas sexoafectivamente. Entonces, pues, no se lo pierdan. Conéctense, por favor, también hagan sus llamadas al 55 51 66 40 00. Estaremos muy pendientes trayendo su voz aquí con los panelistas y las panelistas. Muchas gracias, Lalo, y les presento al panel de especialistas que conformarán la conversación de hoy. En primer lugar, le damos la bienvenida a Ricardo Ayllón González. Él es psicólogo y psicoterapeuta de GENDES, Género y Desarrollo ACE. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, un gusto estar acá. Y aparte es un tema pues, bien importante, necesario, lo vemos en las realidades, entonces pues qué bueno que podamos hablar de eso. Un tema con el que convivimos, pero que muchas veces estamos desinformados al respecto. Y da miedo, y no queremos hablar. Sí pasan muchas cosas alrededor del tema. Es que se sale mucho como de esta caja tradicional en la que crecemos, ¿no? Asimismo, le damos la bienvenida a Carla Barrios Rodríguez. Ella es psicóloga clínica, tanatóloga y psicoterapeuta. Carla, ¿cómo estás? Pues bien, un placer. Y además hay que recordar que hoy es Día de la Visibilidad Trans, un tema también importante. Y bueno, pues más bien creo que esto lo que hace es pluralizar también nuestras formas de relación o pensar que hay diversidad también relacional. A veces pensamos que la diversidad solo es de identidades o de orientaciones y no, también hay una diversidad en la forma en la que nos relacionamos y necesitamos integrarla urgentemente. Totalmente de acuerdo. Y finalmente, y con el mismo gusto, le damos la bienvenida a Diana Neri Arriaga. Ella es filósofa cultural de la sexualidad y académica del Instituto Politécnico Nacional. Diana, ¿cómo estás? Ay, bien contenta. Esto se va a poner muy sabroso, ¿no? Porque como bien dice el compañero o la compañera, híjole, es tan importante posicionar otros modos y salirnos de esta caja de la que hablabas. La vida no es blanco y negro, el amor no es sí o no, hay muchos modos y qué importante platicarlo.
Así es, pues ya estamos más que preparados para arrancar con esta conversación y es por eso que vamos a ver una entrevista que le realizamos a Luciano Lutero. Él es doctor en filosofía y en psicología y es autor del libro Adiós al matrimonio. De un tiempo a esta parte se modificaron las maneras de pensar los vínculos. Los vínculos ya hoy en día no se basan en la exclusividad ni tampoco son para toda la vida. Por lo tanto, el paradigma matrimonial de otra época, en el cual dos personas se casaban jóvenes y al mismo tiempo proyectaban una familia y eso implicaba pensar en una trascendencia, hoy en día eso está revisado en nombre de nuevos tipos de parejas como por ejemplo poliamor, relaciones abiertas, búsqueda simplemente del sexo ocasional. Ya no tenemos que pensar que estas formas de vincularse son estigmatizadas o patológicas, sino que podemos pensar que cambió nuestra manera de vincularnos. Nuestra manera habitual de pensar el compromiso es en términos de obligación. Por lo tanto, pensamos que comprometernos con algo implica una pérdida. Al mismo tiempo, por lo general pensamos que el compromiso es compromiso con otros y olvidamos que hay un compromiso también con nosotros mismos. De alguna forma, estos dos prejuicios demonizaron el compromiso y la gente hoy en día tiene miedo de comprometerse sin ver la parte positiva del compromiso. Las nuevas maneras de vincularse también implican un compromiso que es la realización a través del otro. El encontrarnos, una unión libre, no es una unión sin compromiso, sino que es una unión en la que se va a descubrir una nueva forma de libertad en el compromiso. Y esto vale no solo para la pareja, sino que vale en general para todas las relaciones humanas en todas sus dimensiones. El ser humano se realiza comprometiéndose, porque solo así se elige a sí mismo. Gracias a Luciano por esta información y comencemos por poner sobre la mesa cuáles son esas relaciones que conocemos como tradicionales. Híjole, es que nos han dicho que inclusive hay como un camino importante que hoy es importante cuestionar. Naturalmente el ser humano nace para algún día comprometerse en una relación de noviazgo y a partir de ahí formar una pareja que se tiene que formalizar institucionalmente a partir del matrimonio y con ello formar una familia. Y se nos ha dicho que ese es el núcleo social sustancial de nuestra sociedad, que cualquier otra cuestión puede ser caótica, ¿no? Entonces, se ha colocado a la pareja, al matrimonio, a la monogamia como las formas exclusivas de relación a partir de la naturalidad y lo normal del ser humano. Y me parece importante que podríamos comenzar cuestionando estos dos grandes estamentos. ¿Realmente es natural la monogamia? ¿Realmente es natural formar pareja? Digo, porque tenemos algo maravilloso los seres humanos y es la cultura. Y con la cultura nos permite en libertad tomar decisiones, reflexionar, consensar con las otras personas qué queremos y cómo lo queremos. Romper esos primeros paradigmas sería algo como importante para plantear el tema. Sí, yo creo que cuestionarnos esta parte de qué tan natural es base para partir de poder validar otras formas de vincularnos amorosamente. Claro, es que, bueno, somos personas biopsicosociales, la sociedad y la cultura, claro que va influyendo. Y yo creo que incluso mucho más, ¿no? que la parte que decimos como natural. Entonces se nos ha dicho justo que la pareja, la familia, y sabemos las realidades, que las parejas y las familias pues se generan un montón también de violencias, de maltratos, también hay infidelidades, obviamente. Entonces, esto que parece como natural y que es, dicen, la base de la familia, sabemos que es la base también de situaciones de abuso sexual, de violencia, en fin. O sea, esto que nos han dicho que debería de ser en la vida real, pues no nos va tan bien como creemos. Este deber ser tan fuerte y tan inamovible se vuelve, pues, rudo, se puede volver incluso violento para las personas. Y en este sentido, el matrimonio, hablar de la monogamia, ¿sigue teniendo más importancia a nivel social que otras formas de vincularnos? Yo diría que sí, y creo que tiene que ver justamente con esto que pensamos como natural. O sea, necesitamos quitar ese concepto. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo que hacemos tiene que ver más con cuestiones sociales y de aprendizaje, pero también de sobrevivencia, ¿no? O sea, muchas de las cosas que hacemos en el día a día no son cosas naturales.
Tomar fármacos no es algo natural, hacernos procedimientos quirúrgicos no es algo natural, todo está mediado por la cultura y sigue habiendo una presión social fuerte para que la relación monógama se continúe. Dice Brigitte Vasallo, que a mí me gusta mucho, que la monogamia no es una práctica donde yo tengo una vinculación con una persona, sino dice, la monogamia es un sistema donde hay amores y relaciones que son válidas y que están reconocidas socialmente, y hay otras relaciones que son las apestadas, las que no van a permitir que ese sistema funcione. Entonces, si lo pensamos en esos términos, por supuesto que la monogamia sigue siendo algo que escuchamos. O sea, yo escucho crianzas que van en primero de secundaria o en tercero de secundaria y que dicen, es que mi novio o es que mi novia, y entonces sigue habiendo como toda esa tensión de que tienen que tener una única relación, pero además sigue habiendo un control por aprendizajes de género, ¿no? O sea, por ejemplo, si escucho las situaciones de acoso escolar que hay entre pares, generalmente a las mujeres sigue habiendo este acoso en función de eres una zorra, ¿no? Y sigue habiendo una presión por parte de sus novios para que no tengan más vinculaciones. Entonces, ahí es el sistema monógamo el que está operando. Aunque no pensemos en casarnos, aunque no pensemos en términos como en otras generaciones, como en casarnos, tener hijitos e irnos a vivir a la misma casa, de fondo sigue operando un sistema que va clasificando las relaciones y que vamos a irnos un poco más lejitos. Yo sí lo plantearía. Cuando decimos, ¿quién es tu mejor amiga? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es la persona que mejor te cae? Es este sistema monógamo que va jerarquizando y que nos va diciendo con qué relación vale, desde dónde vamos a estar bien y que nos promete una aparente seguridad y una aparente felicidad eterna. Y esto también es importante cuestionarlo porque la vida que tenemos hoy en día no es la misma de hace 20 años. Pensemos, por ejemplo, qué tanta movilidad tenemos las personas. Pienso, por ejemplo, el tema de las personas con movilidad forzada, ¿no? ¿Cómo pueden establecer relaciones cuando tienen que estar moviéndose de un lugar a otro? No solo las personas migrantes, ¿no? Que es una parte, sino, por ejemplo, ¿qué pasa con la gentrificación? Donde la gente tiene que moverse de un lugar a otro porque ya no accede a la vivienda y eso también va modificando nuestras formas relacionales. Entonces, creo que acá es preguntarnos, ¿qué pasa que hay todos estos sistemas como cuándo vas a tener novio, cuándo vas a tener novia, cuándo te vas a casar, cuándo vas a tener hijos, ¿no? Eso finalmente lo que nos dice es que sigue habiendo esa cajita a la que se aspira que lleguemos. Y es ahí donde necesitamos cuestionar, porque no es el único modelo y además también hay que decirlo. Necesitamos, como yo decía al principio, pluralizar la forma en la que nos estamos relacionando, porque este mundo es caótico y es muy cruel. Necesitamos otras formas de vinculación, no estas que nos encierran y que nos llevan a relaciones de violencia y donde me quedo por los siglos de los siglos porque me dijeron que eso era lo que tenía que hacer. Entonces, más bien creo que hay que pensar, uno, en cómo vivimos las personas hacia adentro, qué pensamos que es el amor también, qué es lo que necesitamos en nuestras relaciones de manera real y también cómo vamos a sobrevivir ante todas las demandas que hay del entorno y que cada vez son mayores. Sí. ¿Sabes? Sobre esto que dices vemos estas dos posibilidades, ¿no? O sea, por un lado tenemos la cajita de la monogamia en la que hay un guión muy claro y que casi no deja lugar a la creatividad porque tienes muy claro qué es lo que debes hacer en una relación monógama, casi que cuáles son los niveles. Y del otro lado están todas las relaciones que no son monógamas. Y sobre eso es como si fuera el caos, es lo apestado, es lo que pensamos que no tiene ningún tipo de orden, ningún tipo de estructura. Sí. Y yo creo que al visibilizarlo y al nombrar estas diversidades de relaciones nos damos cuenta que todas las relaciones tienen particularidades y por supuesto que hay acuerdos, porque creo que es una de las primeras ideas, que si es algo no monógamo, es algo caótico, algo que no tiene pies ni cabeza, ¿no? No, y en ese sentido, fíjate que, como bien dice Carla, este sistema monógamo ha tenido
estrategias muy particulares. Es decir, el control, la jerarquización, la separación y entender que la exclusividad es el modelo relacional único, porque si te sales de él, entonces viene este caos, viene este desorden y viene la imposibilidad de convivir socialmente. O sea, de hecho, mucho de nuestro público que ahora nos observa probablemente dirá, es que a mí me enseñaron esto. Sí, pero es que ha sido más que una educación, un inculcamiento, una doctrina. Lo importante el día de hoy es decir, ¿esto me ha hecho feliz? ¿Esto realmente me ha permitido convivir de otras maneras con las personas o he seguido este guión a partir también sumado así? Es muy importante colocar las ideas del amor romántico que acompañan la estructura monógama. Y este amor romántico establece una serie de mitos, porque además es una forma cultural de darnos esta manera de amar. Amas con entrega total. Amas a partir de los celos, porque es sano para el amor. Amas a partir de no importa nada, sino el amor, la omnipotencia. Cuando ponemos eso en la mesa y empezamos a cuestionarlo, muchas personas dirán, es que viene la incertidumbre. Sí. Es que si no es eso, entonces ¿cómo es? Y qué hay algo que también tenemos maravilloso los humanos. ¿Qué creativos y creativas podemos ser para preguntarnos y colectivizar y pensar y organizar otros modos de afectos? Claro, Ricardo. Y es que metamos en esa cajita también de la monogamia que han hablado, algo que colocaba Carla muy bien. No lo vivimos igual los hombres que las mujeres. Porque los hombres en estas culturas en las que vivimos, pues están los famosos mandatos de género, mandatos machistas. Es decir, a los hombres se nos educa para ser de determinada manera. Y generalmente, y todavía hoy sigue estando, esta idea de la superioridad, del control que dices, y claro que el amor romántico se lleva muy bien con esta idea del hombre tradicional, porque desde ahí vamos a tener ese control, ¿no? Esta idea del príncipe que va a salvar a la princesa y la va a rescatar, y desde ahí vamos a tener este poder. Y desde ahí muchas formas de maltrato. Entonces, será bueno, además de visibilizar esto, ver qué mandatos tradicionales tenemos los hombres en este tipo de relación, pero también en las otras. Porque también luego se cree que desde el poliamor, no hay machismo y no hay violencia, y nada más equivocado. Porque se vuelve entonces otro terreno en donde nosotros los hombres como que disfrazamos el machismo, ¿no? Hay compañeras que en lugar de poliamor dicen el polimachismo, porque entonces se vuelve como un terreno de mayor posibilidad para seguir ejerciendo cualquier forma de violencia. Estaba justamente leyendo que decían, es que pensamos que hablar de monogamia o no monogamia se reduce simplemente a la exclusividad sexual. No. Cuando va muchísimo más allá y cuando te das cuenta de eso, es cuando puedes ver que incluso en estas relaciones, aunque se diga que es, por ejemplo, poliamor, se pueden seguir reproduciendo estereotipos, se pueden seguir reproduciendo relaciones de poder. Entonces vamos a ir ahondando sobre eso. Vamos a ver qué nos está diciendo la audiencia. Lalo. Muchas gracias, Nat. Pues la verdad es que la audiencia está muy agradecida por estar abordando este tema. Creo que son temas importantes de los que no se hablan. Y justo, Ricardo, lo que tú decías, esta parte de, bueno, lo que todos decíamos, no estamos representados, no está representada otra manera de relación, ¿no? No hay... Tú sigues patrones que siempre han estado en tu familia, en tu círculo cercano, pero pocas veces te imaginas una representación clara de cómo es una relación que no es monógama, ¿no? Hablando ya después de todas las diversidades. Entonces, como tú decías, Carla, escuchas a chavitos, a personas en secundaria, mi novio, mi novia, con esta normativa, pero pues estoy casi seguro que no tienen esa referencia de que hay otro tipo de relaciones y que hasta cierto punto personas de 30, 35 años aún no lo saben, ¿no? Entonces creo que es importante. Claro. Vamos a leer un poco de comentarios. Miriam nos dice, no están tomando en cuenta la energía que se genera en pareja. Miriam propone el ver que en pareja, uno a uno, hay una energía diferente. Ahorita te contestamos, Miriam, a ver qué se arma aquí en los comentarios. Omar nos dice, no olviden a las religiones. Son antinaturales, pero son las que quieren imponer sus parámetros de cómo vivir. Eviux nos dice, creo firmemente que depende de lo que cada quien esté buscando. Hay parejas que desean una relación monógama, casándose o no, y hay quienes no quieren comprometerse. Nada es malo, simplemente es cuestión de hablarlo con la pareja y tomar decisiones, todo consensuado. Es un concepto que dicen por ahí.
Gracias por visibilizar que hay otras opciones, nos dice Patricia. También la monogamia es otra opción, pero no es lo único. Entonces, pues el público está muy agradecido y si me permiten, vamos a ver el testimonio de Rafael. Rafael es un hombre de 60 años que lleva una relación monógama. A ver qué nos dice. Tengo pues ya prácticamente 60 años, me encuentro casado y mi relación es una relación monógama. Pues nos conocimos desde la universidad. Quiero decir que nos volvimos a encontrar en el ambiente laboral. Y bueno, nos casamos ya como una decisión, pues decidimos ya acercar nuestras vidas ya haciendo un hogar en común. La relación monogámica pues nunca fue platicada de una manera o de un plano explícito, o sea, no había una necesidad de explicitarlo para poder entendernos o entrar en esa fase de acuerdos que conforma la unión de pareja. Creo que hay otros temas mucho más, no sé si más cotidianos, ¿no? Como el aseo de una casa o la economía, de que ahora te tocó esto, ahora yo compré aquello. Como que ese tipo de temas en la conformación de pareja, esos sí fueron explícitos y fueron platicados. Pero en esto del manejo de nuestra sexualidad como pareja monógama, no. Sí, de origen, de formación familiar, pues yo creo que como todos o la gran mayoría, sí crecimos en un ambiente de monogamia, ¿no? Cultural y socialmente como que ya está establecido ese tipo de, vamos así, como de esquema desde familia. Pues es la monogamia y eso lo aprendes, entonces tal vez por eso lo haces ya parte de tu vida, de tu forma de vida, de tus principios, de tus valores, de tu ejercicio de sexualidad, etcétera. Pienso yo que así como uno recibe esa formación, esa misma formación uno la da a la próxima generación. Y en este caso lo hablo de manera directa con mi hijo. Y pues él siendo mucho más joven, le llevo 40 años, él me dice y me explica muchas cosas que actualmente su generación vive. Lo escucho y pues yo simplemente respeto ese tipo de expresiones que luego él me habla y me dice y me explica. Vivo un matrimonio bastante completo, bastante maduro y que en definitiva el principio de la monogamia es un principio implícito en el respeto que conforma nuestra pareja. Muchísimas gracias, Rafael, por compartirnos tu testimonio y me encanta cómo él nos cuenta su historia y sobre todo cómo nos dice, con mi nueva generación, con mis hijos, me comparten estas nuevas formas, bueno, no nuevas, estas formas de relacionarse que están más visibles hoy en día. Y él dice, yo respeto, pero a la vez nos dice, yo estoy feliz en mi matrimonio, es una relación muy completa. Y yo creo que para partir de visibilizar las otras formas de relación, empecemos por aclarar, a ver, ¿os estamos diciendo que la monogamia no funciona o hay a quien sí le funciona? ¿Cómo deberíamos ver la monogamia desde un lugar diferente? Me voy a regresar y yo creo que es importante hacer esta acotación. Parte de esta estructura de la masculinidad de la que hablaba Ricardo tiene que ver, por ejemplo, con, lo voy a poner así, ponerle el cuerno a la mujer, verle la cara. Yo puedo tener cuantas parejas sexuales quiera. Eso además afirma mi masculinidad. Soy más fuerte, soy más macho. Y eso justamente era una ruptura de monogamia. Hay que decirlo claramente, ¿no? O sea, ¿cuántas historias conocimos? Bueno, yo por lo menos un montón, de personas que tenían 2 o 3 familias, lo pongo así, sí, porque justamente el tema era el ejercicio de poder de yo puedo tener las que sean, tú no, porque tú estás bajo mi control. Entonces tenemos que pensar que no es que la no monogamia sea nueva. Lo que ha cambiado es el permiso social de quién puede tener relaciones no monógamas y desde qué parámetros. Porque acá había una transgresión de acuerdos. El testimonio lo dice muy clarito. Sí. No hablábamos o nunca pusimos sobre la mesa el tema de los acuerdos eróticos, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo lo vivimos si nunca lo hemos hablado, ¿no? Y podemos pensar que justo el tema, más allá de pensar en monogamia o no monogamia, porque además aquí hay algo.
nos olvidamos de las personas agámicas, que son aquellas que no tienen relaciones. Y también eso es otra forma de vinculación. Entonces, más bien creo que más que pensar si hay una relación buena o válida, es pensar qué nos funciona, con qué nos sentimos bien y hasta en qué momento de nuestra vida. Porque las personas nos movemos y vamos transitando. Habrá veces que yo no quiera tener una relación y que estoy conmigo porque es la relación más importante en este momento. Habrá veces que quiera compartirme con una persona, habrá veces que quiera compartirme con 2 o 3 personas, pero que acá lo que es importante es qué tanto yo me estoy cuestionando y me estoy reconociendo y qué tanto estoy construyendo relaciones como si fueran dulces que voy coleccionando, porque una relación es como una plantita. Una relación requiere atención, requiere tiempo, requiere cuidado, requiere visibilización, requiere comunicación, requiere acuerdos, o sea, requiere muchas cosas. Entonces, no es pensar que ni la monogamia es para todas las personas o la no monogamia es para todas las personas o la agamia es para todas las personas. Creo que necesitamos quitar estos discursos generalistas, ¿no? Hegemónicos, y pensar en realidades personales que nos van atravesando desde diferentes espacios. Y sobre todo yo creo que justo, o sea, más allá de estar pensando en si es monogamia, no monogamia, preocuparnos más por estas relaciones éticas, ¿no? Por relaciones que sean mucho más nutritivas para nosotros. Y vamos a ir a una pausa, pero no se vayan porque regresando justamente vamos a hablar sobre esto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una relación ética, de la responsabilidad afectiva? Y una palabrita que hemos mencionado y sobre la que vamos a ahondar, el compromiso. ¿Cómo funciona el compromiso en una relación que no se reconoce como monogámica? ¿Existe, no existe? ¿Cómo se dan los acuerdos? No se vayan, este tema se está poniendo buenísimo. Recuerden que estamos en vivo en Diálogos en Confianza. Una pausa y regresamos. El poliamor sostiene que los seres humanos somos capaces de amar románticamente a más de una persona a la vez, lo cual puede tener implicaciones eróticas. Juan Luis Álvarez Gallú, fundador del Instituto Mexicano de Sexología. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros y nosotras en Diálogos en Confianza, Viernes de Pareja, diversas maneras de relacionarnos amorosamente. El tema se está poniendo buenísimo, estamos hablando de qué es la monogamia, beneficios de la monogamia, también cuáles son estos aprendizajes erróneos que hemos tenido de la monogamia y todas las posibilidades que tenemos al formar nuevas relaciones y nuevos modelos de relaciones sexoafectivas con más personas. Entonces, no se despeguen de la pantalla, no se despeguen de las redes sociales, porque estamos interactuando aquí con todos nuestros panelistas. Pero antes de empezar con el tema, me gustaría también invitarles a que no se pierdan el episodio del lunes, que va a estar hablando de salud, primeros auxilios en las vacaciones. Tema importantísimo que todo mundo deberíamos de saber y que al final puede salvar muchas situaciones que pueden acabar en tragedias. Entonces, no se pierdan este lunes Diálogos en Confianza Salud. Y si les parece, panelistas, Nat, les voy a leer unos comentarios que están en redes sociales, porque creo que, repito, la audiencia está muy agradecida de poder tocar estos temas y está dando testimonios muy interesantes. Por ejemplo, Sara nos dice: mi pareja y yo no vivimos juntos y decidimos no tener hijos. Y cuando le dije a las personas de mi alrededor, dijeron que así no tenía caso, que ya no hay compromiso y que seguramente él estaría feliz porque se libró de eso. Me pareció muy injusto y me dolió mucho, ya que nos amamos y estamos comprometidos. Me sorprendió que parejas como la mía no estén en la encuesta del INEGI. También existimos. Interesantísimo lo que nos dice Sara. Muchísimas gracias. Francisco nos dice: las relaciones de pareja monogámicas voluntarias son saludables, por supuesto. Por imposición no lo son. Lo que hablábamos un poco del consenso y los acuerdos, ¿no? Mientras las partes estén de acuerdo. Ana Luisa nos dice: buenos días, saludos desde Puebla. Excelente tema el día de hoy. Actualmente es difícil que alguien quiera vivir en pareja, adquirir compromisos y responsabilidades con una sola persona. Ana Luisa, muchas gracias. Veremos por qué está pasando esto. Tal vez podría ser falta de información, podría ser, no lo sé, vamos a verlo con los panelistas. Muchísimas gracias. También Sai nos dice una pregunta muy puntual que nos gustaría poner sobre la mesa. ¿Cómo se pueden disfrazar el machismo en las relaciones diversas y cómo trabajarlas? Y por último, Fabiola tiene la duda de cómo unir esta parte de la familia, de la paternidad y la maternidad,
y nos pregunta que cuál es la relación del rol de género con la monogamia. Ella piensa que no tienen absolutamente nada que ver y bueno, muchas gracias Fabiola por tu comentario. Entonces, si les parece, vamos a ver una cápsula, pero antes no se olviden de llamar al 55 51 66 4000. Denos sus testimonios también vía telefónica porque sus comentarios son muy importantes para poder enriquecer la plática. Vamos a ver este testimonio anónimo de una mujer que está en una relación poliamorosa. Tengo 48 años. Me encuentro en una relación de pareja hace 30, de los cuales aproximadamente 10 años estoy en relación abierta. No somos poliamorosos, no somos swingers. Nuestra relación se basa en libertad de acción, tanto sexual como social, de interacciones con otras personas de diversas formas. Pues la transición que tuvimos de ser pareja típica monógama, cerrada, se dio básicamente porque nosotros somos seguidores de Diálogos en Confianza desde hace casi 25 años. Y en algún programa se tocó el tema de amores, diversas formas de amar, algo así, hace muchos años. Y fue un examen de autoconciencia, de plantearnos y replantearnos el por qué estábamos en una relación monógama y si realmente lo queríamos. Empezamos a charlar, mi pareja y yo, oye, ¿por qué no nos sinceramos y hablamos pues con el corazón en la mano? ¿Realmente no te gusta nadie? ¿Otra persona? ¿No te gustaría salir con más mujeres al cine, a tomar un café o quizás a un encuentro sexual? Y pues siendo muy honestos, nos dimos cuenta que sí, que tenemos deseos por otras personas, tanto intelectuales como sexuales, como académicos también. En principio sí hay acuerdos, ¿no? Y acuerdo significa que es desde el corazón, de cordis. Entonces, con esa cordialidad y con esa confianza y ese acuerdo desde el corazón, nos hemos sentado no una vez, varias veces a platicar. Oye, ¿este acuerdo de salir con otras personas sigue vigente hoy? Sí, no, ¿y qué tanto? Porque estamos bien claros en que una sola pareja no nos puede dar todo, eso es imposible. Pues esta modalidad de pareja nos ha permitido ser, en principio, súper libres, súper seguros de la relación en la que estamos, porque queremos estar, no porque se nos obliga. Muchas gracias a esta mujer por compartirnos el tipo de relación que tiene ahorita con su pareja y empecemos por entender a qué nos referimos al hablar de una relación abierta. Bueno, me gustaría también aclarar algo, digo, en esto que traemos como arrastrando. Mirar como los tipos de relaciones, poliamorosa, abierta, monogámica, las identidades que asumimos, que tenemos, y las características, que esto se ha hablado, es decir, el diálogo, el consenso, en fin. Si mezclamos estas tres, ¿no? Pues todas tienen que ver y va influyendo mucho, insisto, como desde la identidad, porque entonces puede ser, como decía el primer testimonio, tenemos acuerdos no hablados, ¿no? Pero aún dice él, en los hablados, que es la cuestión de casa, ahí sí estamos bien. La realidad es, trabajando con hombres, sabemos que está bien para nosotros, porque no hacemos muchas cosas en casa. Y no está tan bien para ellas, mirando desde una mirada muy tradicional, heterosexual. Es decir, él dice, yo vivo una relación muy feliz. Habría que preguntar cómo lo vive ella y cómo ha vivido esos años ella. Porque justo algo que trabajamos mucho en las relaciones, en cualquier tipo de vínculo, habla de la corresponsabilidad y los cuidados, que es algo que a nosotros los hombres pues no se nos enseña. Es decir, otro mandato tradicional que tenemos es este poco contacto emocional. Tú hablabas de la responsabilidad afectiva. Lo que nosotros vemos generalmente es una irresponsabilidad, y hay quien le llama irresponsabilidad privilegiada, porque desde ahí es muy cómodo, ¿no? No tener este contacto emocional. Claro que sentimos, pero como se nos ha dicho que no,
¿no? Entonces, hay una comodidad desde ahí en donde las otras personas que están involucradas en la relación se dedican como a hacer muchas otras actividades e incluso ponen abiertamente las emociones, y desde esta parte bien tradicional de ser hombres no lo colocamos. Entonces creo que es fundamental mirar cómo en estos tipos de relaciones, en esta diversidad, no es, como ya lo dijeron, es que sea mala o buena, sino en la manera en que vamos asumiendo y vamos hablando o no vamos hablando. Entonces sí es como fundamental mirar esto que también decían, el machismo, qué tanto se va a dar Es justo, ¿no? Como la respuesta a la pregunta. en estos tipos de relación. Se va a meter, o sea, como si el machismo fuera esta humedad o agua, ¿no? Se mete. Entonces nos dicen, ay, sí, ahora el poliamor o la pareja abierta. A ver, ahí habrá que ver emocionalmente qué estoy poniendo desde ahí. Qué formas también de maltrato ahora vamos teniendo, porque hay hombres que nos dicen, bueno, sí, el machismo ya quedó atrás, ¿no? Y ahora sabemos que le llaman neomachismo, que al final es la misma gata pero revolcada, ¿no? O los famosos micromachismos, que ahora sabemos que son machismos cotidianos. Es decir, las formas de violencia siguen presentes. Decía un hombre, bueno, claro, ahora ya no golpeamos, ya no pegamos, y eso en determinados contextos. Sí, sí. Y decía, ahora la violencia psicológica y emocional es la que yo utilizo, ¿no? Y desde ahí sigo controlando y sigo dominando a mis parejas, ¿no? Hay un hombre que luego sale mucho en redes que tiene a una pareja exclusiva y a otra, ¿no? Y entonces en algún momento entrevistan a las otras y claramente se ve el control que tiene sobre ellas. Es claro que es evidente el machismo que va ejerciendo, solo que está disfrazado ahora de esta relación poliamorosa. Exacto. Y justamente como para ir derribando estas creencias, estos prejuicios que hay, definamos a qué nos referimos entonces con la relación abierta. Fíjate que sumando los dos testimonios y esto que preguntas, en nuestro primer testimonio y a la pregunta que hacías, bueno, ¿es no monogamia o monogamia? Bueno, hay otras maneras de vinculación a partir de los acuerdos, la palabra clave, ético, ¿no? Hablar de matrimonio también es hablar de política, es hablar de economía. Decía nuestro testimonio, es que no lo hemos hablado. Es que si no hablamos y explicitamos desde que nos conocemos, desde que nos vinculamos, desde que tomamos decisiones, qué quieres, qué queremos. Por ejemplo, hay una relación que puede nombrarse monoamorosa. Es decir, los dos participantes de la relación tienen la convicción de que por este tiempo y espacio quieren compartirse, pero fuera de la sombra institucional y el deber ser de la moral, ¿no? O sea, esto como un poco para la respuesta de las personas que dicen, es que yo no quiero relaciones no monógamas, pero sí quieren la ética, sí quieren la conciencia, sí quieren el compromiso, sí quieren deslindarse de toda esta tradición que, como bien se ha puesto en la mesa, también está llena de violencia. Ahora bien, hay otras formas de vincularnos que están fuera de la monogamia y que sí, es el poliamor, es la relación abierta, pero también está la anarquía relacional, la agamia, el contraamor, la soltería radical. En términos sexuales también están las relaciones swinger y podemos hacer una sumatoria de 5 horas. Ahora, para puntualizar, las relaciones abiertas específicamente son dos personas vinculadas a través de la idea de la pareja que deciden a través de una serie de conversaciones donde tiene que estar presente el cuidado mutuo, la responsabilidad, el compromiso y la honestidad. No como una bandera de debes de decirme, sino a partir de la confianza, de la amistad. Entonces, en estas relaciones abiertas lo que se establece es la apertura sexual. Es decir, como decía nuestro testimonio, alguno de los participantes, uno o los dos, ya sea juntos o ya sea por separado, buscan, viven, se encuentran con otras relaciones eróticas donde dejan muy claro la existencia de una relación previa y donde, bueno, tienen una serie de encuentros que tienen mucho cuidado, y aquí es la diferencia importante con el poliamor, de no entrar a una vinculación afectiva. Si bien sea amistosa, no involucrar la parte amorosa que implica otra serie de proyectos, compromisos, etcétera. Ahí estaría la clave en las relaciones abiertas. Nos mencionas otros tipos de relaciones, la agamia, la soltería radical, la anarquía relacional. Claramente son temas que se llevarían todo un programa, sí, pero nos podrías decir de manera general
¿A qué se refiere cada uno de estos tipos de Por vínculos? ejemplo, hace rato Carla lo ponía, ¿no? Ya la agamia. La agamia es una propuesta inclusive bastante subversiva en términos del rompimiento del gamos, del rompimiento del vínculo. Personas que dicen, es que la palabra amor está demasiado gastada. ¿Por qué no buscamos otros modos donde no jerarquicemos y podamos establecer vínculos con otras personas, pero donde la idea de la pareja y la idea del amor no sea nuestra vinculación principal? La anarquía relacional también es una respuesta, por ejemplo, a las relaciones poliamorosas, que son como las más populares y que de alguna manera han resultado ser el paraguas de las otras no monogamias éticas. Y entendamos como, por ejemplo, anarquía relacional, como las personas que no establecen una diferencia entre si eres mi amistad, eres mi familia o eres mi pareja, porque al final se trata de afectos, se trata de vivir de una manera compartida, donde los involucrados, las involucradas estén de acuerdo, pero sin la jerarquización de la pareja. Esto es muy importante tanto en la agamia como en la anarquía relacional. Por su parte, por ejemplo, la soltería radical implica una clave diferente a esta palabra de la soltería, porque parecería que la soltería es estar solo, es estar sola, y es estar en espera de encontrar una pareja que me dote de amor y de posibilidades de vida. No, la soltería radical plantea la posibilidad de una persona, al ser autónoma, económica, emocionalmente, sexualmente, saberse con relaciones y vínculos, pero que también por consenso, porque esto no es imposición para nada, por consenso establecer relaciones o no sexuales, eróticas o afectivas con otras personas, pero sabiéndose como una persona independiente, sin la necesidad de la vinculación. También tenemos al contramor. Al contramor lo que propone, por ejemplo, es dejar de nombrar el amor en mayúsculas y entender a través de la ternura radical que todas las relaciones laborales, sociales, amistosas, eróticas, de familia, son importantes. Como ves, todas tienen un hilo conductual, ¿no? Y ese hilo tiene que ver con la responsabilidad, con los cuidados, con el compromiso. Con los acuerdos. Con los acuerdos. Esto es fundamental. Y en los acuerdos, con el establecimiento de límites, de la negociación. Todo el tiempo en nuestra vida, qué importante es, y permíteme esta palabra, hacer una asamblea. Sí. Oye, ¿qué quieres y qué no quieres? ¿Para dónde sí, para dónde no? Y a partir de ahí estos acuerdos tendrían que ser, por supuesto, no líneas de compromiso unívocas para la vida, sino modificables, moldeables. Y algo que sí hay que decir y que es muy importante, todo esto va a través de la responsabilidad y el compromiso. Se ha pensado que la no monogamia está llena de todos estos elementos de no querer comprometerse. Y hay quien dice, es que el siglo XXI es el momento del caos, ya nadie quiere estar. No, es que lo que no queremos es estar en relaciones por obligación. Queremos el placer, el gozo, los afectos, y que lo que nombremos sea amistad, amor, lo digamos de manera compartida, no de manera moral. Creo que hay que repensar y replantearnos lo que entendemos por diversos conceptos, en primer lugar como el compromiso, ¿no? Y darnos cuenta que no hay ausencia de compromiso en relaciones no tradicionales. Y esta parte de los acuerdos creo que es súper importante. Lo veíamos en el testimonio anterior. Ella en algún momento dice, con mi pareja tenemos una relación abierta, pero nos preguntamos y constantemente es como de, oye, los acuerdos que establecimos hace tiempo siguen vigentes, ¿quieres cambiar? ¿Cómo te sientes? Y justamente vamos a ver el testimonio de otra persona que mantiene una relación poliamorosa. Vamos a verlo y regresamos a comentarlo. Me llamo Gina, soy artesana textil, tengo 36 años y actualmente estoy en una relación poliamorosa con 2 vínculos. Mi vínculo principal, con el que llevo aproximadamente 17 años, se llama Luis. Y tengo un segundo vínculo con el que llevo 3 años y medio, de nombre Eduardo. Tengo una relación de ya 17 años de duración con Gina y actualmente también estoy explorando el cómo aprender a relacionarme con otras personas también al mismo tiempo. Estar en una vinculación poliamorosa implica un amplio trabajo de introspección, de autoconocimiento. Creo que llevó mucho tiempo el conocer cómo era nuestra dinámica relacional, el ser sinceros, honestos con nosotros mismos y con la pareja. ¿Cuáles son tus necesidades relacionales? ¿Cómo es que también se construye tu forma de amar con los demás? También, ¿qué es lo que quieres lograr con ello?
tendemos a desarrollar o a dinamizar lo que vemos, lo que ya está establecido. Principalmente como mujeres considero que pudiéramos dirigir la mirada hacia evitar violencias. Nuestras vinculaciones por lo general están muy enfocadas a satisfacer las necesidades de los hombres. Yo, después de haber estado 15 años aproximadamente con mi pareja inicial y después de varios tropiezos, varias infidelidades, nos reconfiguramos y nos cuestionamos si realmente deseábamos una monogamia, si realmente deseábamos continuar con las violencias que implica las infidelidades. Y a partir de ahí empezamos a dinamizar amistades en el área donde vivíamos, que fue cuando conocí, entre otros amigos en común, a Eduardo. Vi las dinámicas que generaba al no ser honesto, al vincularme con personas que a lo mejor ya tenían otra relación. Y a partir de que pues, vi el sufrir que vivió Gina a través de una infidelidad que tuvieron ellos, y me hicieron darme como cuenta de que pues no tenía como deseos de seguir dinamizando esas violencias, de ocultarnos. Y yo, siendo poliamorosa, me he dado cuenta que puedo dedicarle más tiempo a mis amigas, puedo dedicarle más tiempo a mi familia, sin tener la presión social y la presión de mis parejas, de que ellos deberían ser los principales o a quienes yo debería darles más atención. O sea, para mí el vivir de una manera tranquila o que no me genere un sobresalto o el empezar a sentir celos es tener presente todo el tiempo que pues somos diferentes, nos amamos diferente. Si ella decide invertir su tiempo en alguien más, no tendría por qué yo tener un sentimiento de celos o algo así, porque pues a final de cuentas ella es dueña de su propio tiempo, ¿no? Y sabe a quién se lo quiere dirigir en dado caso, ¿no? Y en mi caso particular, a mí me ha dado muchísima satisfacción el reconocerme a mí misma dentro de mis deseos particulares y no lo que me dijeron que tenía que hacer o buscar en una pareja. Eso me ha dado a mí muchísima libertad de reconocerme con otras vinculaciones nuevas con las que pudiera estar dinamizando actividades, nuevas vinculaciones, y a mí me ha dado muchísima satisfacción. Muchísimas gracias por este testimonio increíble, ¿no? Bueno, la verdad es que creo que se ven muy felices, creo que se ve, la persona que nos da el testimonio se ve bastante convencida de que la relación poliamorosa es lo que ella está construyendo, pero si podemos analizar un poco, ella nos habla de ir construyendo paso a paso. Ella no habla de un cambio tajante en el que de repente decidió ya estar en una relación poliamorosa y nos va contando cuál es el avance hasta incluso involucrar a la familia, ¿no? Que debe ser un proceso complicado. Ella habla mucho de libertad, ella habla mucho de comunicación, ella habla mucho de cómo ha logrado mantener esta relación poliamorosa con dos hombres. Mi pregunta puntual es, parece fácil, suena fácil, y ahorita que tú nos decías como toda esta parte del tipo de relaciones que puede uno tener, parece fácil el poder decidir y empezar a plantearlas, pero hay un paso antes que es autoconocerte y saber qué es lo que tú quieres para después decirle a otra persona qué es lo que quieren, claro, en conjunto o otras personas. O sea, creo que ese proceso es importante para dar el primer paso, porque no creo que sea tan fácil en esta sociedad pues que vivimos llenos del amor romántico, de la monogamia, todo esto, ¿no? ¿Qué opinas? Yo creo que hay algo, voy a regresar un poco. Pensar en alternativas a nuestras relaciones implica muchas veces atravesar crisis. Hay como dos formas de transformar las relaciones. Quienes por una crisis se alertan, que es un poco lo que va diciendo el testimonio, y entonces a partir de esa crisis hay preguntas, porque siempre una crisis implica una ruptura hasta de cómo percibo la vida. Y hay otras personas que se vienen cuestionando y que lo hacen desde un lugar, digamos, un poco más tranquilo. En ese contexto, algo que hablabas hace rato con una de las personas que participaba en el chat, que hablaba, por ejemplo, de living apart together. Estamos en una relación, pero cada quien vive en su casa. Entonces, esta forma también de relación, y que ella decía, es que todo el mundo dice que no tenemos compromiso. Tenemos que pensar el compromiso como una palabra que significa cuidado.
no esto que nos han dicho que es obligación. Ese es un primer parámetro que necesitamos considerar. El compromiso es una promesa que yo hago conmigo y para eso necesito verme, reconocerme, sentirme, apropiarme de mi vida, darme el permiso y tener la autogestión para saber que soy la única persona que puedo agenciar, que puedo decidir, que puedo colocar, porque es mi vida. Entonces, cuando estamos pensando en estas formas relacionales, y voy a problematizarlo un poco más, yo creo que sí hay una diferencia entre la monogamia moral y la monogamia realista, ¿no? La monogamia realista es, yo decido estar contigo porque es lo que quiero, porque quiero y creo en esto por cuestiones religiosas, por cuestiones de educación, porque así lo vivo. Sin embargo, en esta monogamia realista hablamos de que hay otras personas que me pueden gustar, hablamos de que puedo sentir afecto por otras personas, pero yo decido estar contigo y cuidar los acuerdos desde la ética que tenemos. Entonces, en este parámetro, creo que sí es muy importante repensar que para poder estar en una relación, la que sea, necesitaríamos preguntarnos más. Incluso aunque es una relación monógama, sí, el tema no es, ya como me dijeron que este es el manual, voy y lo cumplo, porque a lo mejor no me sale. Porque a lo mejor hay muchas cosas que tendré que ir descubriendo y un poco lo que se ha venido hablando. Así como las personas nos transformamos a lo largo de nuestra vida, también nuestras relaciones se van modificando y van teniendo necesidades diferentes. Incluso porque a lo mejor una relación monógama hace 30 años implicaba que a lo mejor a lo mucho una persona vivía 60. Entonces, vivir en una relación monógama no tenía las implicaciones que hoy tiene vivir en una relación monógama, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos más tiempo, porque los ritmos son más acelerados, porque el tejido social se ha roto y hay menos lugar comunitario para poder compartir con otras personas, porque antes estaba la familia extensa que podía, por ejemplo, cuidar a las crianzas y ahora eso ya no existe. Entonces, necesitamos actualizar, así como no vamos con una médica que no se ha actualizado. De la misma manera, todos los procesos en donde no metemos actualización de qué me está pasando, cómo lo estoy viviendo, nos puede lastimar, porque entonces estoy dejando de verme. El problema es que a veces pensamos que hay relaciones o situaciones que se dan por default. Entonces, como yo ya hice esto, ya no tengo nada que pensar, ya no tengo nada que preguntarme, y eso lo hace sumamente doloroso. Entonces, creo que acá el tema es qué tanto reflexionamos sobre nuestras formas vinculares, desde dónde y cómo le ponemos atención también al lenguaje, porque el lenguaje construye. Sí. Si yo pienso en el compromiso como una obligación, como un deber ser, como una daga que me está pesando en todo momento, por supuesto que le voy a rehuir. Y ojo, ya se decía hace rato, en las relaciones no monógamas, en todas las relaciones, puede haber compromiso, porque tiene que ver qué tanto me veo, me reconozco, me cuido y qué tanto lo pongo en mi vida como un lugar importante de cuidado. Una parte como de saber entender esta manera de que, como decía Nata al principio, ¿no? No es que la monogamia sea lo correcto y todo lo demás es lo malo. Creo que debemos de aprender justo esta parte, me gusta lo que dices, esta parte de compromiso como una parte de cuidado mutuo y no tanto como una parte de obligación, ¿cómo ves, Nata? Y no tanto verlo como una restricción, porque también hablemos de la libertad, o sea, el concepto que tenemos de la libertad cuando estamos en pareja. Yo creo que también por ahí hay que repensarnos muchas cosas que tenemos planeada. Una pausa y regresamos. El concepto libertario de amor libre nació en el siglo XIX como una reacción contra la moral sexual dominante. Muchísimas gracias por seguir conectados y conectadas aquí a Diálogos en Confianza Pareja. Nuestro tema, diversas maneras de relacionarse amorosa y afectivamente. Hemos tocado la monogamia, la poligamia, hemos tocado otras maneras de relacionarnos, cómo podemos generar estos vínculos, estos límites también, hacer conversaciones, autoconocernos. Entonces no se despeguen que el tema está increíble, pero antes de seguir con este tema, les quiero invitar a que no se pierdan el tema de la próxima semana que vamos a estar con ustedes. En Diálogos en Pareja viernes. El tema es Siento que te avergüenzo.
¿Qué pasa cuando la pareja se siente avergonzada por ciertos actos que hace la otra pareja o eres la persona de la cual se avergüenzan? ¿Cuáles sí son válidos, cuáles no? ¿Cómo actuar? No se pierdan ese programa que va a estar muy, muy bueno. Y recuerden que nos pueden llamar al 55 51 66 4000. Háganos sus llamadas para darnos sus testimonios, para traer sus preguntas aquí al foro y para poder seguir la conversación. Si les parece, voy a leerles unos comentarios que nos están poniendo en redes sociales muy interesantes. Vamos a poner mucha atención porque Verónica nos dice: yo no podría estar en una relación poliamorosa. Me daría miedo que la otra persona no sea responsable y no se cuide durante sus relaciones sexuales y pueda contraer una infección de transmisión sexual. Ese es un tema, eso es para un programa entero, pero lo vamos a tratar, Verónica. Muchísimas gracias por tu comentario. Alfonso nos dice: la relación estable es lo ideal. Las relaciones liberales terminan confundiéndose y no pueden comprobar sus opciones. Quieren imponer la poligamia y eso no es éticamente sano. Gracias, Alfonso. Estamos hablando un poco de esta parte de la monogamia ética, no ética, y de cómo la ética puede alcanzar también otras maneras de relacionarse, ¿no? Entonces, no te pierdas el programa, Alfonso. Vamos a seguir hablando de ese tema. Gaby nos dice: es maravilloso conocer a personas que se relacionan de maneras no monógamas en un pueblo tradicional. No me siento tan sola. Gaby, muchísimas gracias por compartir este testimonio. Es increíble que ya se esté llegando a, como dice Gaby, pueblos tradicionales con ideologías muy arraigadas y que ella no se sienta sola con una relación que no es monogámica. Es increíble, ¿no? Sandra nos dice: hoy en día las redes sociales son un vínculo que brinda el mantener diversas relaciones. Es decir, te brinda esa oportunidad de establecer nuevas experiencias. ¿Qué pasa con el amor a distancia? ¿Es una manera de relacionarnos diferente? ¿O cómo funciona? Yo creo que a eso se refiere Sandra. Sandra, muchísimas gracias por tu comentario. Freddy va un poco en la línea de lo que dice Sandra. Buenos días. Hay diversas formas de relación en pareja. Por ejemplo, hay poliamor, relaciones a distancia, entre otras. Cada quien elige el tipo de relación que desee. Excelente tema. Muchísimas gracias, Freddy. Pues aquí ya tenemos muchos temas de la audiencia, pero antes de seguir comentando sus comentarios, sus preguntas y seguir dándole esta alimentación al tema, les invito a ver la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Luciano, que nos da un poco más de información. La idea común de libertad es que nadie nos impida algo. Creemos que la libertad es la libertad de consumo, la libertad para poder elegir entre opciones. Y por eso perdemos de vista lo que es la libertad situada, sitiada, centrada, la libertad que se elige y se conoce al cabo de una decisión. En la pareja esto es central. Muchas veces creemos que por estar en pareja con una persona, eso nos priva de otras personas. Ese es un mandato actual. Es un mandato que se basa en creer que ser libre es ser lo más deseable posible, llamar la atención a la mayor cantidad de personas, recibir la mayor cantidad de corazones o de likes. Ahí no hay ninguna libertad, ahí solo hay un espejismo que llamamos narcisismo. La persona narcisista es la persona que cree que es libre, se acumula poder, se acumula ganancia, y en realidad la libertad pasa por otro lado. La libertad está en la persona que es capaz de, a través del vínculo profundo con otro, conocerse de una manera en la que no podía conocerse antes. Las cosas más importantes de la vida son cosas para las que no estamos preparados. No hay manera de estar preparados de antemano, sino que nos preparamos en la medida misma en que lo vamos haciendo. Acá es importantísimo poder distinguir entre lo que es una pareja que busca soluciones rápidas, inmediatas porque está en crisis, y lo que es una pareja que llega a la necesidad de repensar el modo en que se vinculan y quizás pueden optar por abrir la pareja o pueden optar por el poliamor como parte de un crecimiento dentro de la relación. El gran problema muchas veces, y esto lo digo a modo de conclusión, es creer que estas opciones de nuevos vínculos son las que pueden salvar una pareja. Y a veces en realidad lo que hacen es agigantar una crisis. Nadie puede decirle hoy a dos personas cuál es la forma adecuada en la que tienen que vincularse. Eso tienen que descubrirlo entre ellas. Descubrir eso toma trabajo, toma tiempo, toma compromiso, libertad y sobre todo ganas de conocerse a sí mismo de una manera novedosa. Muchas gracias a Luciano. Y él lo dice y lo recalca muy bien. No podemos hablar de que hay buenas y malas relaciones, sino que es un ejercicio muy personal y que cada quien decide qué es lo que le funciona
y qué es lo que va a trabajar bien cuando establece estos vínculos sexoafectivos. Y queríamos hacer como algunas aclaraciones a raíz de los comentarios que nos leía Lalo. En primer momento, aclarar esta onda de la poligamia. Sí. ¿No? No, es que es muy importante. A veces pensamos como nuestro pensamiento binario que es monogamia y si no es poligamia. Aclaremos que la poligamia es un modo de no monogamia, pero no tiene que ver con lo ético, tiene que ver con lo económico, político, institucional. Es decir, hay comunidades poligámicas que tienen que ver con cuestiones religiosas, particularmente el Islam, los mormones, por ejemplo, establecen relaciones donde el varón es el que puede y está posibilitado a tener varias vinculaciones donde las mujeres no tienen ni voz y voto. No estamos hablando de eso, no, definitivamente estamos hablando de relaciones donde sí el compromiso, la estabilidad, la reciprocidad es fundamental y ese es un segundo punto que es fundamental aclarar. Estamos hablando de relaciones donde las personas a partir de un diálogo constante toman una decisión responsable y comprometida. Y digo, la palabra no es bonita, pero hay quien dice seria. Digo, yo no quiero estar seria, yo quiero reírme con las otras personas. Pero si hablamos de seriedad como sinónimo de estabilidad, por supuesto. Y además, ¿qué nos garantiza que la monogamia estructurada como está es una relación que ya nos va a dar de por vida? Yo creo que ese es el elemento y un segundo punto que me gustaría tocar aprovechando esta posibilidad, es que hay un pensamiento mágico en la monogamia. Es decir, hay como una promesa de idealización y de buscar una serie de expectativas. Y esta idealización hace que haya ese lugar teleológico a donde quiero llegar, donde quiero estar y que pensamos la monogamia me va a llevar. Cuando hablamos de no monogamias éticas, estamos hablando no de una idealización, sino de manera concreta, ¿quién eres tú? Y a partir de tu singularidad, de otredad, yo quiero respetarte, yo quiero compartir contigo, pero no a partir de la ficción social, sino de tú y yo quiénes somos. Y esto no podrá ser posible si no hay un vínculo de amistad, de compañerismo, de empatía, de amabilidad, de buen trato. O sea, es decir, todos estos elementos son fundamentales para una configuración de personas que han decidido proyectos éticos distintos. De eso estamos hablando. Total. Y yo creo que la clave es, o sea cual sea la relación que establezcas, o sea, una relación de monogamia o una relación poliamorosa, una relación abierta, o sea, esta palabra de monogamia ética, poliamor ético, o sea, ese es el medio del asunto. Yo creo que entiendo muy bien que haya gente que nos esté escuchando y viendo y se generan cosas, se generan emociones, pensamientos, puede ser algo nuevo que están escuchando y se está moviendo ahí como la estructura, los aprendizajes que tienen. Entonces, desde ahí creo que podemos entender los miedos que también surgen. Y tocabas algo, Eduardo, como algo bien importante, el trabajo personal, y creo que hemos estado hablando, las personas que estamos acá, que es fundamental. No es de la noche a la mañana, no es de que hoy vi el programa de diálogos y ya mañana voy a abrir la relación, ¿no? A lo mejor, y como decía Carla, viene ya desde atrás una sensación, una incomodidad seguramente. Aquí hay algo importante que dentro del trabajo personal, en la relación que sea, necesitamos tener muy claro qué quiero y qué no quiero. Fina Sanz, una autora de estos temas, habla de lo negociable y no negociable. Pero antes de hacerlo afuera, pues es conmigo. ¿Qué puedo negociar conmigo? ¿Qué no puedo? ¿Qué no quiero? Y en este no quiero, es bien importante tener claridad que no me sobrepase. O sea, no porque no te vayas, voy a hacer cosas que no quiero, porque como decía Carla, entonces me voy a estar lastimando yo solo. Esta lista de lo negociable y lo no negociable es fundamental, individual. Y después también se ha hablado del consenso, ¿no? Otra compañera nuestra, Gaby Merlos, habla de cómo un consenso tiene que tener al menos 4 elementos, a ver si no se me olvida alguno, si no me echan la mano. Ella habla de que debe ser miel, dice, ¿no? La M de modificable. Es decir, un acuerdo al que lleguemos hoy, ¿cuándo lo podemos mover? Una pareja una vez en un grupo me decía, al año, ¿no? O sea, a fin de año podemos modificar. Decía, no, fin de año está la asamblea de checar cómo pues funciona. Bien, cuando lo necesites, ¿no? Capaz que estamos en marzo y llega hasta diciembre, falta mucho, ¿no? Entonces, cada cuando, pues es modificable cuando cada una de las personas sienta que hay que ajustar algo. El segundo es informado.
que de veras sepamos a qué nos estamos refiriendo. O sea, todo esto que dices, Diana, ¿no? Toda esta gama de formas de relacionarnos, ¿a qué nos vamos a meter si es que nos vamos a comprometer? La tercera, la E de la miel, es entusiasmo, ¿no? De llegar, pues, no es que estemos felices todo el tiempo, pero de verdad que haya una motivación y un gusto, un placer de estar contento en este vínculo que voy a estar estableciendo. Una convicción, ¿no? Sí, ¿no? Y la L, pues la libertad que hemos hablado, sí, ¿no? Es decir, si estoy otra vez ahí por obligación, porque mi grupo de amigas está en esto, pues para no quedarme atrás, ¿no? Entonces también lo voy a hacer. Entonces creo que la miel en estos vínculos, como dice la compañera, ¿no? Creo que es fundamental para llegar a estos acuerdos con las personas que integran los vínculos. Yo creo que es fundamental y sobre todo, o sea, súper recalcar que son acuerdos que deben ser muy explícitos. O sea, no debes dar por sentado que la otra persona piensa o parte de la misma base que tú. Y creo que esto nos ayuda mucho porque había una pregunta de la audiencia donde nos decían, a ver, a mí me da muchísimo miedo o no me agrada la idea de tener, por ejemplo, una relación abierta o poliamorosa, por ejemplo, en el caso de infecciones de transmisión sexual. Entonces, si tienes estas 4 letras miel, claramente en algún momento hablarán de cómo nos vamos a proteger, si vamos a estar con otras personas sexualmente, cuáles son los acuerdos. Y yo agregaría también esta parte de los mitos. O sea, sabemos que un alto índice de mujeres que están en relaciones heterosexuales, en relaciones estables, muchas veces casadas, son quienes tienen mayor probabilidad de tener infecciones de transmisión sexual. Sí. No tiene que ver con nuestra forma relacional. Y yo diría, ni la forma relacional monógama es la panacea, ni las relaciones no monógamas son la panacea. En ambas hay violencia, en ambas hay transgresiones, en ambas puede haber coacción. O sea, más bien el tema es qué tanto estas relaciones que estamos construyendo son éticas. Y qué tanto estas relaciones están vinculadas desde el cuidado y desde la querencia propia. Porque muchas veces hay mucha presión en un lado o en otro. Hace rato había alguien de los comentarios que decía esta parte del machismo en las relaciones no monógamas. Y también necesitamos decirlo fuerte y claro. Hay machismo, hay violencia, hay traición a los acuerdos. Muchas veces por hombres, pero no solo por hombres, también por mujeres. O sea, necesitamos entender que cuando vivimos en una sociedad donde se vale transar y verte la cara, porque de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, que lloren en la tuya, que es un discurso que escuchamos mucho, muy probablemente muchas cosas ni siquiera las pongamos sobre la mesa, porque eso nos reta y eso nos sacude. Y a veces es mucho más cómodo mantener las dinámicas que ya conocemos, porque entonces ahí ya me sé mover. Y entonces no importa cuán violento sea el proceso, lo puedo seguir operando y además hay un aval social. Y eso también es importante decirlo, ¿no? O sea, en cuántas de nuestras familias de pronto, si sabíamos que sobre todo los hombres tenían otra relación y la llevaban a la mesa, a la fiesta familiar, todo el mundo se hacía de la vista gorda y no decía nada. Y se avalaba, o me encontré a fulano de tal, o el chismorreo por detrás de quién tiene cuántas parejas y desde dónde. O sea, creo que es importante pensar que ese no es el tema, ¿no? El tema tiene que ver con qué tanto hay cuidado, hay responsabilidad, incluso reversibilidad, porque en el consenso necesitamos tener la posibilidad de echarnos para atrás. Es decir, ya no quiero eso. Ya no quiero, ya no me gusta, ¿no? Y que también cuando estamos hablando de relaciones no monógamas, algo que noto es que, sobre todo cuando hay una vinculación heterosexual, quien tiene más poder, generalmente el hombre, es quien va a intentar controlar más y quien no va a tener toda la disposición para negociar cosas. También hay desigualdad y hay jerarquía en esas relaciones y necesitamos ponerlo sobre la mesa. Hay una consultante que me decía, es que dice que es poliamoroso, pero no me pone ninguna de sus redes, ¿no? Y entonces es como, no, espérate, ¿no? Hay un término que usa Alicia Murillo que es polifake y que a mí me parece que es importante también ponerlo sobre la mesa. Hay personas que se disfrazan de no monógamas, éticas, pero que cuando vemos el trasfondo ni siquiera tienen una idea de qué es eso y donde no hay una parte de yo te hablo de quién soy, me expreso desde dónde soy y sostengo. Incluso sostener no quiere decir solo sostener el placer o el amor,
Sostener también quiere decir te sostengo en la tristeza, te sostengo en el enojo, te sostengo en los celos, porque las relaciones no monógamas nos tocan con esas fibras que hemos aprendido desde un montón de lugares, y estar en la relación implica, ¿sientes celos? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo te puedo acompañar? ¿Estás triste? Vamos a hablar de por qué estás triste. ¿Con esto te enojaste? ¿Qué vamos a hacer con esto? Noto que hay una competencia entre ustedes, ¿cómo lo vamos a resolver? Porque también la competencia está en las relaciones no monógamas, porque tiene que ver con un sistema que nos enseña a competir. En la monogamia nos enseñan a competir con la otra, con el otro. En las no monogamias también. Porque justamente ahí ponemos nuestra valía. Cuando hemos recibido procesos amorosos donde fuimos cuestionadas y donde nos pusieron a prueba, como te portaste mal, ya no te quiero, ¿no? Porque el apego y la forma de construir relaciones empieza ya y entonces, cuando teníamos 2 años, 3 años, 5 años. Si ese amor no fue firme, no fue seguro, no fue acompañado, no fue respetuoso, vamos a repetir ese mismo esquema a lo largo de nuestra vida, y eso no lo ponemos sobre la mesa. Carla, ¿a esto se refiere entonces la jerarquía relacional? No, eso es otra cosa. O sea, esta es una jerarquía que tiene que ver con relaciones de poder. La jerarquía en las relaciones no monógamas tiene que ver con qué lugar yo le doy a mis vinculaciones. Si yo digo, tengo una relación que es la principal y otras que son secundarias, ahí también va a haber competencia. Cada quien decidirá. A mí me parece que también en ese sentido a veces hay una cuestión de idea como de consumo, en donde cuántas más personas puedo tener relaciones sexuales o con cuántas más puedo salir. Y yo la verdad es que me pregunto, ¿con cuántas personas puedo establecer relaciones de cuidado, de platicar? Sí. Y la verdad es que trabajo mucho tiempo, también necesito dormir a veces. No puedo sostener muchísimas relaciones. La relación con uno mismo. La relación conmigo, claro, sí. El apego que yo voy construyendo. Entonces, la jerarquía tiene que ver con qué lugar le doy. Decir, yo te voy a llevar a ti con mis papás y al resto de las personas les voy a ver en el hotel o en el parquecito más lejano del lugar donde me muevo. Eso es una jerarquización, ¿no? Pero que a mí me parece, a mí, que es una forma también de cosificación de la relación y de la otra persona, porque alguien pierde en esa dinámica, ¿no? Sin embargo, hay quienes dicen que ese es el acuerdo que les funciona. Mucho pasa, por ejemplo, con relaciones abiertas, me parece que es mucho más evidente ahí, ¿no? Donde entonces tengo relaciones en donde pongo el amor otra vez como centro, y eso es lo que nos vincula, y además compartimos erotismo, y el resto de las personas son con las que únicamente comparto erotismo. Y entonces eso las hace, esta es la primaria y esta es la secundaria. No es tan así, o sea, porque también yo escucho mucho que aunque están intentando hacer eso, dicen, es que yo extraño mucho a mi pareja con la que voy todos los miércoles y llevamos 15 años en pareja. O sea, claro, porque también es difícil a veces pensar que solo vamos a intercambiar erotismo y que la amistad y todo lo demás se va a diluir. Yo siempre digo, hasta para tener con quién coger, se necesita amistad. Claro. Sí. Y se necesita visibilizar a esa persona y tomarla de la mano un ratito para decir, nos lo estamos pasando divertido y esto está bien, porque también es un acompañamiento. Entonces, más bien creo que es diluir o desbaratar muchos de los prejuicios con los que nos hemos venido creciendo, y ojo, también voltear a ver qué tipos de amor construimos con las crianzas, porque esa forma de ejemplo de amor se va a replicar a lo largo de nuestra vida. Carla, justamente de esto que estás mencionando, o sea, de todo este abanico que existe, Fer Tapia nos tiene preparado un mensaje sobre eso. Vamos a verlo y lo comentamos. Nunca es mal momento para hablar del amor, ¿a poco no? Pero, ¿y cuántas formas de amor existen? En este, como en muchos otros temas, nadie se pone de acuerdo. Para algunos existen 14 formas de amor. Otros dicen que no, que 6. Y hay otros que dicen que son 7. Entre ellos un psicólogo bien chipocludo de apellido Sternberg. Y ahí les van de volada. Es una lista que hizo este señor, pero no vamos a ahondar así en alguno en especial. Está el cariño, que más bien es un tipo como de cercanía emocional. El encaprichamiento, solo pasión. Amor a primera vista, su duración suele ser relativamente corta. El amor vacío,
solo compromiso. No hay atracción, no hay confianza, pero bueno, pues hay respeto y se suele mantener la relación por intereses externos. Está el amor sociable. Este tipo de relación incluye intimidad y compromiso. La característica que falta sería la pasión, que también podría haber desaparecido por el paso de los años de lo que ha durado esta pareja. El amor fatuo es la combinación de pasión y compromiso. El amor loco. Relaciones rápidas en las que no hay confianza. El amor completo. Es el tipo de relación que todas las parejas buscan porque, fíjese, combina intimidad, pasión y compromiso. El amor romántico, combinación de pasión e intimidad. O sea, se quiere, lo comparten todo, pero tampoco hay planes de futuro. ¿Y usted en qué escala está? Ahora hablemos de otros tipos de relaciones, digamos distintas, y solo algunas, ¿eh? Por ejemplo, las no monogámicas, los swingers, quienes practican el intercambio de pareja, parejas liberales, aquellas que no tienen realmente reglas establecidas respecto a cómo y cuándo pueden tener sexo con otras personas. Polisexo. Se trata de las parejas que quieren mantener relaciones sexuales de forma consensuada con otras personas y comunicando a la pareja sus intenciones y acciones. En general, las personas polisexuales consideran que no pueden querer a más de una persona a la vez. Pero ¿qué tal poliamor? Se distingue del polisexo en el sentido de que quienes lo practican sí buscan tener varias parejas reales, no solo sexuales. Bueno, y estas son solo algunas y las que me faltaron, pero viéndolo bien, pues qué padre, ¿no? Que haya amor, del que sea, del que quieran, pero siempre consensuado, respetuoso y equitativo. Que haya amor y no odio, que es lo que sobra en estos tiempos difíciles. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. Muchas gracias, Fer Tapia, siempre por tus aportaciones. Nos dan muchísima información. Vamos rapidísimo con comentarios de redes sociales. Erika resume en su comentario un poco esta parte de que el poliamor es difícil, pero no imposible. Solo hay que luchar con temas culturales, con temas de machismos mexicanos. Nada más. Sí, exacto, y de muchos paradigmas. Entonces, Erika nos dice eso. Montserrat nos dice, Carla y Diana, las quiero. Gracias por su excelente labor. Se les admira mucho. Díganselo, porfa. Montserrat, ya les dije, Carla, Diana, las quieren mucho. También tenemos comentarios que hablan acerca de si con una persona es complejo la relación, ahora agregar otra variante múltiple con otra persona es meterse en camisa de 11 varas y complicarse la vida. Dejamos estos comentarios sobre la mesa y ustedes, por favor, no se despeguen, que estamos en Diálogos en Confianza, Viernes de Pareja. El poliamor sostiene que los seres humanos somos capaces de amar románticamente a más de una persona a la vez, lo cual puede tener implicaciones eróticas. Juan Luis Álvarez Gallú, fundador del Instituto Mexicano de Sexología. Esto lo que hace es pluralizar también nuestras formas de relación o pensar que hay diversidad también relacional. A veces pensamos que la diversidad solo es de identidades o de orientaciones y no, también hay una diversidad en la forma en la que nos relacionamos y necesitamos integrarla urgentemente. Es tan importante posicionar otros modos y salirnos de esta caja de la que hablabas. La vida no es blanco y negro, el amor no es sí o no. Se ha colocado a la pareja, al matrimonio, a la monogamia como las formas exclusivas de relación a partir de la naturalidad y lo normal del ser humano. Esto que parece como natural y que es, dicen, la base de la familia, sabemos que es la base también de situaciones de abuso sexual, de violencia, en fin. O sea, esto que nos han dicho que debería de ser en la vida real, pues no nos va tan bien como creemos. Porque justo algo que trabajamos mucho en las relaciones y en cualquier tipo de vínculo, habla de la corresponsabilidad y los cuidados, que es algo que a nosotros los hombres pues no se nos enseña. Es decir, otro mandato tradicional que tenemos es este poco contacto emocional. Que hay que pensar, uno, en cómo vivimos las personas hacia adentro, qué pensamos que es el amor también,
qué es lo que necesitamos en nuestras relaciones de manera real y también cómo vamos a sobrevivir ante todas las demandas que hay del entorno y que cada vez son mayores. Hay otras formas de vincularnos que están fuera de la monogamia y que sí, es el poliamor, es la relación abierta, pero también está la anarquía relacional, la agamia, el contramor, la soltería radical. En términos sexuales también está las relaciones swinger y podemos hacer una sumatoria de 5 horas. El 31 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero para concientizar y hacer un llamado a la población mundial a terminar con la discriminación en contra de esta comunidad. El término trans se refiere a las personas que no se identifican con el sexo asignado al momento de nacer y optan por hacer una transición hacia otro u otros. En México, la población LGBTTIQ+ asciende a 5 millones de personas, es decir, el 5.1% de mayores de 15 años y más. De esta, el 0.9% se identifica con la comunidad travesti, transgénero o transexual, lo que se traduce en poco más de 909,000 personas a nivel nacional. Es el Estado de México la entidad que concentra la cantidad más grande de población trans. Las mujeres trans son las que viven el mayor nivel de desigualdad y violencia. El promedio de vida para ellas es de 37 a 40 años respecto a los 75 años de expectativa del resto de la población. Es vital entender que ser trans es una manifestación más de la diversidad de la naturaleza humana. Esta fecha invita a reconocer y romper los estereotipos sobre lo femenino y masculino para tener una vida abierta, mostrando con plena libertad nuestra identidad de género, lo que es un derecho de todas y todos. Hoy es el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero y como siempre en Diálogos en Confianza hemos puesto sobre la mesa hablar de las personas trans, porque lamentablemente vivimos en una sociedad en la que sufren discriminación, sufren violencia estructural y eso no lo podemos permitir y todos debemos formar parte de esta lucha para lograr una sociedad más justa, más incluyente y sobre todo en el que todos podamos gozar de nuestros derechos y no sea privilegio de unos cuantos. Así que les invitamos hoy a la reflexión en Diálogos en Confianza en el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Y continuando con nuestro tema de hoy, nos fuimos a la pausa con muchos temas sobre la mesa y justamente en el corte estábamos platicando sobre estas preguntas que les queremos hacer porque seguramente son las que se está haciendo la audiencia. Y Lalo, nos leías varios comentarios y a lo largo del programa han llegado reflexiones del tipo de, ok, estamos informándonos, ahora sé que hay otros tipos de vincularme y de relacionarme, pero yo no podría. Y creo que es algo que escuchamos muchísimo en el día a día. ¿Qué hay detrás de ese yo no podría o está bien, pero eso no es para mí? Es que definitivamente hablar de estos temas implica hablar de cómo he estructurado mi vida en lo social. O sea, no solamente es la parte afectiva, sino lo que me han enseñado que llevo a mis relaciones y a mis vínculos afectivos, pero también amistosos, pero también familiares. Es decir, cuando digo yo no podría, ahí habla mucho, y es válido, habla mucho el miedo, habla mucho la incertidumbre, habla mucho bueno, pero es que solamente he conocido y tengo solo referentes culturales desde la música, los programas, etcétera, desde este camino. Este otro es tan desconocido que seguramente va a terminar mal y que seguramente si yo no puedo conmigo, ¿cómo voy a poder con otra persona? O 2 personas o 3. Y es muy común que se diga, jamás podría porque si con trabajos... Es que no tendría que ser la pareja un asunto que nos costara trabajo, que fuera una dificultad, ¿no? Fue algo que se sufre, ¿no? Que se sufre, porque si yo sufro con uno, voy a sufrir. Si no puedo con uno. Claro. Sí. O sea, si hablamos del poliamor romántico, entonces todos esos vicios tan tremendos y violentos que ya tengo en una relación tradicional, la voy a llevar a relaciones múltiples. Y no, estamos hablando de una desestructuración, de un preguntarse seriamente cómo me muevo, cómo me pienso y trabajarnos mucho en ¿por qué me han enseñado a competir?
Porque obviamente cuando esté yo en una relación, por ejemplo, abierta o poliamorosa o de anarquía, seguramente mi miedo va a ser, es que esa persona va a ser mejor que yo, porque me han enseñado que yo debo de ser la ganadora. Y entonces esa persona no la estoy viendo como un vínculo, como una experiencia maravillosa de placer y de compartir, sino la estoy viendo como una posesión que a lo mejor va a adquirir otra nueva posesión que vale y que se ve más bonita, etcétera. Yo creo que en este sentido sí es fundamental hacer un trabajo de sentipensar interno que implica cómo hemos sido educados, qué referentes culturales hemos tenido y a partir de aquí una palabra fuerte, desobedecer. Desobedecer y desaprender y buscar qué maravilloso siglo XXI, 2023, donde las fuentes de información, donde las posibilidades de enterarse, de buscar, son amplísimas. Y esto creo que sí es un trabajo en solitario, sí es un trabajo de repensar y reestructurar, pero también es un trabajo colectivo, porque implica salir de esta idea de lo individual, yo, tú, nosotros nos fundimos a un trabajo social de, oye, esto te enseñaron, esto te ha funcionado, esto me ha dolido. Oye, si ya vimos que esto no, entonces ¿por dónde caminamos? Y hablar de conceptos que me parecen fundamentales, que además no es la sorpresa de teníamos 10 años de relación y de pronto llegó a platicarme que quiere una relación abierta. No, sino de un proceso en la pareja o un proceso en las personas que se están vinculando donde hay un trabajo previo, ojalá si fuera, por ejemplo, de equidad, ¿no? Y en esta equidad, saber que la equidad no es igualdad. Si tú lo haces, yo lo tengo que hacer. Sino, estamos viendo los procesos de cada uno y nos estamos acompañando. Nos estamos, y esto quiero insistir muchísimo, amistando. Si no somos amistad de la persona con la que nos estamos vinculando, si no estamos compartiendo los dolores y los placeres, si no estamos cuidándonos mutuamente, cualquier proceso de apertura va a ser profundamente dolorosa, ¿no? Hablamos de horizontalidad. Estas relaciones que ya han existido en nuestro México tradicional de la casa, la chica y la grande han estado llenas de este patriarcado donde cuando hablamos de poliamor o cuando hablamos de relaciones abiertas o de anarquía o de agamia, muchas personas decimos, no, porque ya vi a mi abuela sufriendo. Claro, porque vivimos y nos acostumbramos y normalizamos que así debía ser. Pero si en el proceso todo el tiempo estamos vinculándonos a partir de la pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué deseas? Y yo creo que hay una cuestión fundamental. El vincularnos éticamente de manera no monógama parte no de un deseo, de un deseo y no una necesidad. No tendría que ser de, estamos en crisis, hay que abrir la relación para ver si esto mejora, ¿no? Híjole, esto ya nos aburrió, hay que buscar otras maneras, la pasión, a ver si a partir de ahí, no, si es a partir de un acompañamiento, implicará entonces un reconocimiento de la singularidad y saber, por favor, esto es fundamental estando con pareja o sin pareja, que nosotros, nosotras, somos el centro de nuestra vida y que cuando nos compartimos con pedacitos, con lo que somos, etcétera, no dejamos de ser nosotros, ¿no? Y en ese acompañamiento es, oye, en este momento de tu vida, ¿por qué quieres transitar? Y no es buscar, es reconocer que hay potencialidades amistosas, eróticas, amorosas, que salen de esa exclusividad, que inclusive algo bien interesante. Cuando las personas se lo plantean, y muchos compañeros y compañeras así lo han decidido, está tan abierta y está tan clara la posibilidad de abrir la relación en muchos caminos que no lo hago, pero sé que está ahí, ¿no? Porque es está una la tranquilidad de entender y reconocer que eres ser libre. Y como libre ahí está. Pero cuando hay una prohibición y cuando hay un asunto tajante de no deberías, es cuando socialmente buscamos lo prohibido, ¿no? Y creo que vivimos en un mundo tan enrarecido, tan lleno de violencia, donde la infidelidad forma parte de este escape a la no monogamia, pero de una manera no ética. ¿Por qué en lugar de escapar? Porque mejor no convivimos y platicamos y a partir del buen trato, a partir de la amabilidad, a partir de la solidaridad, del compañerismo, podemos tomar otras decisiones. Y esto no solamente en ámbitos de pareja, también en ámbitos amistosos, en ámbitos familiares, en ámbitos laborales. Todo el tiempo con las personas estamos estableciendo sociabilidad. ¿Por qué no lo hacemos de manera diferente? Sin competir, sin jerarquizar, sin todos estos elementos que al final hacen que nuestra vida termine muy empobrecida. Totalmente de acuerdo. Qué reflexión de verdad tan importante y sobre todo que a todos yo creo que nos hace pensar
lo importante que es desarrollar tu autonomía, tu autoestima y como que replantearte, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, lo decíamos, pensar en el amor romántico, seguir estos mandatos nos lastiman bastante y nos cierran estas posibilidades como vincularnos de otras formas, ¿no? Sí, y a mí me pasa ahora que yo las escucho y digo, pienso en muchos de los hombres y en mí mismo y digo, híjole, como en muchos lugares pasa y momentos históricos, ustedes llevan muchos pasos adelante, ¿no? Porque es como recordándome y a muchos compañeros es como, ¿de verdad puedo hacer todo eso? ¿No? O sea, me están hablando de temas emocionales y ni siquiera sé contactar emociones yo. Entonces, ¿cómo hago para llegar hasta allá? ¿No? Entonces sí creo, como en muchos otros pues, conceptos o trabajos que hay que hacer como hombres, nos toca mucho ese trabajo personal como fundamental. Estoy reiterando mucho el cuidado que no tenemos. Sí, a ver, temas como involucrarme en cuestiones de casa, de ir al tianguis, al mercado, me cuesta trabajo. Participar en la crianza, por ejemplo. No, ahora todo esto, no, genera el miedo, sale el machín que tengo adentro, los celos, el control. Entonces, a ver, se vale pedir ayuda. Eso es fundamental. Solito no voy a poder. Hay al día de hoy, afortunadamente, muchas personas que pueden apoyar desde ahí el trabajo individual. Y como bien dices, si en pareja está esta situación, pues busquemos también ayuda. Y si en algún momento pues yo no quiero, ¿no? Porque lo comentábamos en el corte, no me voy a quedar en ese vínculo solo para que no te vayas. Porque me voy a hacer daño y también lo que hemos observado es... está bien, tú tienes relaciones con otras parejas, yo aparentemente estoy de acuerdo, pero después te la voy a cobrar con cuestiones de violencias bien chiquititas, silencios, manipulación. Reproches y poco a poco se va haciendo eso insostenible. Sí. Y entonces es mejor decir, mejor hasta aquí. Y se vale. Y se vale decir hasta aquí. Oye, andemos en esta situación. ¿Qué pasa cuando una parte de la pareja decide plantear la posibilidad de cambiar la naturaleza del vínculo y como tú dices, alguien no está de acuerdo, puede que lo acepte a costa de su sufrimiento y yo me planteo, ¿es algo que podremos incluso convencer? ¿Sería válido decir, te voy a convencer de probar? Yo me voy a ir un poco más atrás, algo que decía Diana, que era esta parte de pronto si hay un problema, antes se decía, si tenemos un problema, un hijo o una hija nos va a cambiar la vida y vamos a tener una cría. Y eso generaba situaciones súper difíciles, súper violentas. Lo mismo pasa con las relaciones abiertas o no monógamas ahora, ¿no? O sea, pareciera que es de pronto como la solución, como que entonces ya nos aburrimos y esto va a resolver todo y no va por ahí. Entonces, primero tenemos que pensar que justo necesitamos mucha firmeza emocional para poder preguntarnos, primero yo conmigo, cómo estoy en mi relación conmigo y desde dónde me estoy moviendo. La otra tiene que ver con qué tanto nuestras relaciones son relaciones de control. El control es una forma de violencia, ¿no? Totalmente. En todos los ámbitos. Entonces, acá justo si en una relación donde estamos en una monogamia hay control, es lo primero que necesito reflexionar. ¿Desde dónde nos estamos controlando? Generalmente es un ida y vuelta, ¿no? No es nada más yo controlo, lo que pasa es que las formas de control son diferentes, ¿no? Y entonces, por supuesto, que si yo quiero cambiar mi relación y tú no, por un lado necesito pensar que si yo me doy cuenta que esta relación, así como está estructurándose el día de hoy, así como funciona, como camina, no me hace bien, entonces la relación está siendo más desnutriente, aunque hay una parte que me siga nutriendo. Entonces, la primera pregunta es para mí. En esta nutrición o desnutrición de la relación, ¿qué estoy necesitando y desde dónde quiero moverme a transicionar? ¿Y qué tanto tú puedes? Porque también la otra persona está en todo un proceso personal donde a lo mejor no va a la par, porque también eso es un mito del amor romántico, pensar que nuestras vidas son paralelas y entonces tú siempre vas a querer lo mismo que yo quiero, yo voy a querer siempre lo mismo que tú quieres y todo se va a acomodar mágicamente. No. Y voy a hacer una separación que a mí me parece fundamental, la diferencia entre ceder y conceder, porque eso lo tenemos arraigado y lo veo todo el tiempo en terapia, que es pensar
que si yo cedo, todo está bien, y no, ceder es como si nos fuéramos cortando. Me corto un dedito para que tú estés bien. Me corto otro dedito para que la relación funcione. Me corto la mano para que la familia no se enoje. Me corto el brazo para que no nos linchen. No, eso es ceder. Cuando yo me voy quitando cosas de mí para intentar que algo que no depende de mí no se mueva. Y eso es irreal, eso no existe. En el conceder yo me pregunto y entonces digo, ok, ¿quieres una relación no monógama? Lo puedo probar. Pero entonces vamos a probar bajo esto que yo ahorita pienso que podría funcionar. Puede ser que el primer día yo me cuelgue de la lámpara y diga, no, no puedo, siento que me muero, no sé qué voy a hacer con esto, porque eso también ocurre. Y ojo, transitar es un proceso. No es algo que pasa de la noche a la mañana, ni tampoco es algo que va a resolver todo, ni que va a ser una cosa súper dulce, porque nos vamos a enfrentar con celos, con inseguridades, con el rechazo que yo he vivido en otros momentos, con el abandono, con situaciones donde me han mentido, con mi propia inseguridad, porque los modelos relacionales que tenemos y las formas en las que concebimos el amor están muy jodidas. No hay manera de llamarlo de otra manera. Entonces, en ese sentido, pensar en esta transición implica también reconocer que tú puedes decidir no querer estar en esta relación. Y yo creo que también decidir no querer estar en una relación es un acto amoroso conmigo. Sí. Y desde ahí nuestra relación amorosa no termina, porque hay una idea también de que las relaciones que tienen que terminar a gritos, sombrerazos y a balazos. No, no va por ahí. Es donde entra un poco lo que tú decías, Ricardo, de que también podemos probar, pero al final nos podemos regresar, ¿no? Al final no todo es seguro y podemos hacer acuerdos. Vamos a ver, por favor, la cápsula que nos tiene preparada el Consejo Ciudadano. Pareja social, múltiple, híbrida, romántica, swinger, poliamorosa, flexisexual, clásica, convencional. Las posibilidades de relacionarse son diversas, hoy y siempre, pero en esencia cualquiera requiere de las tres variables o componentes de la teoría triangular del amor: intimidad, pasión y compromiso. De acuerdo con el psicólogo estadounidense Robert Sternberg, el primero se refiere a todos los sentimientos que promueven el acercamiento, vínculo y conexión y dependen del grado de comunicación, respeto, proximidad, apoyo emocional y deseo de bienestar de la otra parte. La pasión es el estado de deseo intenso acompañado de una gran atracción sexual, excitación emocional y ganas por compartir. Y el tercero, el compromiso para mantener la unión y la disposición por compartir un proyecto de vida. La interacción de estos componentes facilita las relaciones de pareja. En el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, hasta una cuarta parte de las atenciones emocionales que ofrecemos en la línea de seguridad o chat de confianza 55 55 33 55 33 se refiere a conflictos en la relación de pareja. En un 60% son mujeres quienes solicitan ayuda para procesar los problemas. Cualquier vínculo implica apertura y comunicación que nos permite establecer acuerdos. Así la pareja se fortalece. Eso es lo que se espera precisamente. Fortalecimiento, respeto, afecto, amor. Gracias a Salvador Guerrero Chiprés por esta información. El Consejo Ciudadano puede ser esta opción, porque al final de cuentas es un proceso que, como decíamos, implica muchísimas renuncias, un cambio muy radical de la forma en la que nos vivimos. Entonces podemos acompañarnos, podemos tener un acompañamiento profesional en este camino de reconfiguración. Ha sido de verdad una charla increíble. Les quiero agradecer a los tres por todas las ideas, por todo el conocimiento que han compartido con nosotros. Y vamos a empezar con las conclusiones. Cada uno, por favor, la reflexión final y el mensaje para nuestra audiencia. Empezamos contigo. Fíjate, me parece fundamental que cada uno de nosotros, nosotras, nosotres, trabajemos de manera radical, es decir, de raíz, por construir una autonomía sexual, una autonomía emocional, una autonomía económica. Y que cuando nos compartamos con las otras personas a partir del respeto de su singularidad, podamos establecer acuerdos, límites, claro, tener límites, negociaciones que nos lleven a tener relaciones de bienestar. Cada uno de nosotros sabemos qué queremos, pero creo que la experiencia también nos ha dicho qué no queremos. En lugar de repetir patrones, ¿qué tal si nos arriesgamos a vivir de manera colectiva y de acompañamiento de forma diferente? Muchísimas gracias, Ricardo. Pues yo creo que varias cosas.
algo fundamental será tener una mirada abierta, diversa, porque así son las realidades. Entonces, tan solo promover que la gente que nos está viendo y escuchando pudieran tener esta mirada de estas realidades, y otra vez que no hay ni buenos ni malos, sino la manera en la que lo vives desde un trabajo personal, y algo que a lo mejor suena bien simple, pero es muy cierto, en donde yo no me haga daño y no le haga daño a las personas con las que me estoy vinculando. Muchísimas gracias. Carla. Pues pensar que necesitamos la interconexión. No somos seres aislados, no somos islas. Yo necesito mis relaciones para subsistir en todos los ámbitos. Entonces creo que acá, más allá del tipo de relación que yo quiera, que yo elija, que me viene bien en este momento, es cómo construyo desde la fortaleza, desde el cuidado, desde el autorrespeto, desde un lugar que me nutre y me permita subsistir desde el mejor lugar. Entonces, insisto, no hay relaciones a modo, todas se trabajan, todas requieren cierta gana de estar, pero el tema es que yo me cuide y cuide también el entorno. Claro. Las relaciones no son estáticas, se transforman, y parte de eso, y yo creo que parte esencial, es comunicarnos, tener acuerdos, tener límites y sobre todo conocernos a nosotros mismos. Lalo, muchísimas gracias por tenernos la voz de la audiencia. Nada, muchas gracias, Carla, Ricardo, Diana, muchísimas gracias por enseñarnos todo esto. Gracias a ustedes por estar participando, por agradecernos tanto estos programas. No duden en sugerirnos más programas, en seguir poniendo sus testimonios, sus preguntas. Tratamos de abordar todos estos temas y espero que hayan llevado una muy buena experiencia tanto en televisión como en redes sociales. Y gracias, Nat, por la oportunidad de traer la voz del ámbito digital a la mesa. Sí, como saben, ustedes son parte fundamental de este programa. Sus testimonios, sus experiencias son lo que nos brindan la posibilidad de poder construir juntos, también de poder deconstruir, y creo que en los Viernes de Pareja este es uno de los principales ejes, de construir y derribar creencias que nos permiten y que no nos permiten establecer relaciones éticas. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana.